pues me permito presentarles a nuestro conferencista de hoy, que pues como saben, tratará un gran tema de suma importancia debido a al grado de dificultad que representa en el área clínica y en el área de laboratorio, asimismo, por supuesto, para los médicos en la parte de terapia intensiva, ¿sí? Que se trata del manejo de las muestras y de los pacientes con sepsis. Entonces, voy a presentarles a el doctor Luis Figueroa Montes. El doctor Luis Figueroa Montes es actualmente el presidente de la Sociedad Peruana de Patología Clínica y de la Asociación Latinoamericana de Patología Clínica, ALAPAC. Es además investigador, escritor y autor de libros, además de fundador, no menos importante, de lo que sería medicina de laboratorio. El doctor tiene una amplia trayectoria en medicina de laboratorio, con lo cual me complace poder tenerlo con nosotros para ofrecer esta conferencia y que sé que todos lo podrán aprovechar muy bien, dada la experiencia de nuestro ponente el día de hoy. Y bien, doctor, ahora voy a pasar a detener mi pantalla y me confirma, por favor, doctor Luis, que pueda usted, que le funcione bien el micrófono y pueda compartir su presentación. Buenas tardes a todos. Sí puedo, pero el video está bloqueado para abrir cámara. Listo. Bueno, en realidad, Melissa, también Stephanie, muchísimas gracias por la oportunidad de poder brindar esta conferencia a toda la comunidad de Latinoamérica. En realidad vamos a tocar un tema, como muy bien lo dijiste, es un tema importante para tratar de diagnosticar de manera oportuna la sepsis. Vamos a entender un poco la importancia de ello. Es para mí un honor dirigirme a todos ustedes. Bueno, tengo años ya en experiencia en las pruebas de laboratorio. Vamos a hablar de este grupo de biomarcadores emergentes, esa sería la palabra correcta, que están ayudando a diagnosticar de manera precoz, de manera oportuna, de manera incipiente, la sepsis. ¿Me confirmas nada más? ¿Me escuchan todo bien para comenzar a iniciar la conferencia? Lo escuchamos bien, doctor. Y también se puede ver su imagen sin problema. Listo. Ahora, ¿ya ven la presentación? Sí, ya se puede ver la proyección. Muy bien. Vamos a comenzar con esta presentación. Yo trabajo aquí en Lima, Perú, en un hospital de la Seguridad Social. Y bueno, el contenido de esta conferencia es una revisión académica de los biomarcadores emergentes, como le digo, que ayudan a diagnosticar de manera oportuna la sepsis. Hoy en día, el estudio más importante que se ha realizado sobre sepsis ha sido realizado por la revista Lancet ya hace algunos años, en el 2020. Lancet hizo una revisión bastante extensa de la carga de enfermedad de esta entidad clínica. Y después de revisar pues diferentes países y toda la data que existía, encontró que aproximadamente 20%, 19.7%, de las muertes globales son causadas por sepsis. Esto es a nivel mundial. 19% de las personas pueden llegar a morir por sepsis. En relación a la distribución de su incidencia, el número de personas va cambiando por continentes y países. Como por ejemplo vemos en el continente africano, tenemos cerca de 3.400 personas a 4.300 tienen esta enfermedad o esta entidad clínica por cada 100.000 habitantes. En nuestra región, Latinoamérica,
probablemente estamos entre los 300 a 500 por cada 100.000. Y de la misma forma, los porcentajes de muerte van cambiando. En definitiva, por ejemplo, más gente se muere en estos países de África, 50, 60% por sepsis, comparado con nuestra región, que estaríamos entre 16 a 25% en promedio. Estos son estudios globales para 195 países en ambos sexos. Es decir, estamos tratando de entender el impacto que tiene esta entidad clínica dentro de las actividades o las atenciones que brindamos. Como una enfermedad transmisible ocasionada obviamente por enfermedades infecciosas, vemos que a través de los años, desde la década de los 90, 2007, 2017, las dos principales causas de enfermedades, ¿no?, que generan muertes relacionadas a sepsis, sigue siendo la infección respiratoria baja, en el primer lugar en todo este tiempo, y las diarreas en todo este tiempo. Enfermedades respiratorias bajas y diarreas. Eso no ha cambiado en estos últimos 30, 40 años. Y eso se traslada también a nivel de los grupos etarios. Las poblaciones, los neonatos, ¿no?, los pacientes en edades muy tempranas tienen mayor tasa de mortalidad o mayor mortalidad relacionada a sepsis, por lo que ya les mencioné. En comparación, por ejemplo, con enfermedades no transmisibles o con otro tipo de entidades clínicas, ¿no? Igual hay un pico en descenso y después también otro pequeño pico entre los 70 a los 90 años. Muy bien. En adición, la sepsis no es un tema ajeno. Hace poco, hace menos de una semana aproximadamente, ha habido otra Asamblea Mundial de Salud y se ha vuelto a tocar este tema. Tal vez de nuevo hay algún tipo de pronunciamiento, pero en el año 2017, cuando se reunieron, esta asamblea estableció que se insta a los miembros, a los países y a todos los que son parte de la Asamblea Mundial de Salud a fortalecer los esfuerzos para identificar, documentar, prevenir y tratar la sepsis. O sea, tenemos que intervenir sobre ella. Se tienen que tomar acciones. Y todo lo que sume en beneficio de diagnosticarla de manera oportuna, en definitiva, es correcto, ¿no? A nivel ya sea una política pública, ya sean acciones que se toman a nivel de un sistema de salud o acciones que se tomen a nivel de un establecimiento para prevenir o diagnosticar de manera oportuna, es lo correcto. Y pues ni qué decir que en las emergencias es donde diariamente recibimos a pacientes con preexistencias, con comorbilidades, con la sospecha de esta enfermedad. Todos los días las emergencias están llenas de pacientes con sospecha de sepsis y muchos de ellos evolucionarán de repente de una manera no adecuada si es que no se diagnostica de manera oportuna. Y es ahí donde los biomarcadores, estos biomarcadores emergentes, estas pruebas de laboratorio, van a ayudar a poder ver esa respuesta que se está generando en el paciente. Como vamos a ver más adelante, hay un binomio bien definido en los pacientes con sepsis y con la ayuda de las pruebas de laboratorio como parte de un proceso diagnóstico, van a permitir tratar de acortar este tiempo y al final los médicos, los responsables del tratamiento del paciente van a tomar las mejores decisiones para hacer intervenciones oportunas. Y ojo que esto es rápido. Según las guías de sobrevivencia para sepsis reconocidas a nivel mundial, recomiendan de que el inicio del tratamiento antibiótico debe darse en la primera hora. Desde que llegan los pacientes ante la sospecha de esta enfermedad, tenemos que tener presente que hay 60 minutos para tomar una decisión y ver si ese paciente es el inicio de un nuevo antibiótico. Imagínense con la prontitud que deberíamos probablemente tener la respuesta de un biomarcador para ese fin. Y como mencioné, las pruebas de laboratorio son parte del proceso diagnóstico. Es bueno entender que nosotros como profesionales de laboratorio, y bueno, aquellos que no lo son, las pruebas de laboratorio son complementarias de un proceso. Está el examen físico, está la historia clínica, de repente la evaluación por otro especialista, de repente otro examen diagnóstico.
anatomía patológica, radiología, y todo eso permite que al final el médico tome una decisión. Por lo tanto, por sí solo una prueba no es, una prueba de laboratorio no te va a permitir probablemente tomar una discriminación final sobre una intervención. Es parte de todo. Estos biomarcadores también lo son, y hay que entenderlo desde esa perspectiva. Y esto aplica para todas las entidades clínicas. Por eso somos servicios de apoyo al diagnóstico con todo lo que ofrecemos. Y serán los médicos tratantes que tomarán las decisiones. Y los biomarcadores, estos biomarcadores emergentes, también suman para ese objetivo. Pero al final dependerá de ver el bosque completo para tomar una decisión, entender cómo está funcionando ese paciente y su dinámica para tomar una decisión. Entonces, como le dije, en la sepsis tenemos básicamente dos grandes temas. En la sepsis hay una incapacidad del organismo para poder controlar esta agresión inflamatoria, obviamente ocasionada por un germen, por una bacteria, por un virus, por un hongo, por un parásito. Si el organismo no puede controlar y va a dominar el escenario inflamatorio al escenario que evita la inflamación, el paciente pues entra en un escenario en el cual esta gran respuesta inflamatoria con incapacidad de controlar va a impactar de manera negativa en el organismo con una disfunción orgánica. Entonces, hoy en día la sepsis tiene esta característica, una gran respuesta inflamatoria incapaz de controlar, asociado a un daño ya que se genera en el cuerpo, porque toda esta inflamación genera pues una serie de componentes que afectan el equilibrio homeostático del cuerpo humano, desencadenando en sepsis más severa. Obviamente esto puede terminar en una disfunción, un síndrome de disfunción orgánica múltiple, una disfunción multiorgánica, con más riesgo del que el paciente entre a UCI, esté intubado, esté con polifarmacia, esté con diferentes materiales invasivos para proveer de medicamentos, etcétera. Por lo tanto, el pronóstico y la sobrevida es más delicado. En ese escenario, el organismo responde de manera inmunológica con sus mecanismos inmunológicos innatos, adquiridos, para tratar de combatir las infecciones. Y aquí, en esta conferencia, vamos a destacar 3 de estos biomarcadores que son parte de una respuesta inmunológica asociado ya sea de una manera directa o una manera indirecta en este proceso de la sepsis, ¿no? Vamos a hablar de la presepsina, que es un biomarcador también emergente. Vamos a hablar de la procalcitonina y también de la interleuquina 6, que quizás sea un biomarcador un poquito más antiguo, pero con mucho protagonismo en la época de pandemia. Quisiera que presten atención a este cuadro. Este es un artículo muy interesante que lo encontré hace poquísimo de una revista belga. Así como hoy en día tratamos de diagnosticar la diabetes con una prediabetes, o tratar de diagnosticar una hipertensión con una prehipertensión, o diagnosticar una aterosclerosis con una aterosclerosis subclínica, etcétera, es decir, la parte previa. Ya también comenzamos a entender la necesidad de etiquetar a los pacientes que puedan estar en condiciones de presepsis. Por ejemplo, si son pacientes hospitalizados, ¿no?, en los cuales hay que estar constantemente evaluándolos, ¿no?, porque pueden desarrollar una infección intranosocomial, por ejemplo, de acuerdo a su entidad clínica y el tiempo que están hospitalizados. Y el inicio de antibiótico pudiera de repente determinarse con un biomarcador, ¿no? No debería darse antibiótico de manera profiláctica, porque al final, como sabemos, uno de los grandes problemas también mundiales de salud pública es la resistencia a los antibióticos. Cada vez tenemos menos antibióticos que nos permiten afrontar la resistencia bacteriana, y usar de una manera inadecuada los antibióticos, nos van quedando pocas armas para al final intervenir de la mejor forma un paciente.
Sin embargo, si ya hay una sospecha clínica, ¿no? Hay una sospecha clínica ya de sepsis, hay que intervenir. Y acá, obviamente, se debería iniciar el antibiótico si hay una gran probabilidad de que el paciente tenga ya una infección. Y de repente no debería usarse un antibiótico si el biomarcador, por ejemplo, es negativo. Y al final, en una etapa post-sepsis, en un momento ya de evaluación del paciente que ya pasó por el periodo de sepsis, quizás el desescalamiento o el retiro del antibiótico con la evaluación clínica y de repente de un biomarcador ayudaría a eso. Entonces, miren, esta es una visión que ya deberíamos tener en relación al manejo de sepsis. Vamos a ver cómo eso va aterrizando en base a los biomarcadores. Entonces, el propósito de esta conferencia es entender un poco la importancia del diagnóstico oportuno de sepsis y de entender los biomarcadores emergentes que existen. Hay muchos más, pero hoy en día trataremos de abordar estos tres que están aquí, la procalcitonina, la presepsina y la interleuquina 6. La presepsina, por ejemplo, hay una publicación ya desde el año 2005, donde ya identifican a este nuevo, digamos, un nuevo marcador de sepsis, ¿no? Un subtipo de CD4 soluble que tiene esta denominación SCD14ST, ¿no? Y que pues aumenta de manera notable en pacientes en condiciones de sepsis, ¿ya? A diferencia de pacientes en condiciones normales. Esto ya fue publicado en esa fecha. Aquí está la publicación del autor Yaegashi. El CD4 en general es un receptor de LPS, del lipopolisacárido, expresado en algunas células como los macrófagos, monocitos, células dendríticas. Este receptor transmite la señal del lipopolisacárido de las bacterias, ¿no? Y al final su objetivo es generar una liberación de citoquinas proinflamatorias para activar una respuesta inflamatoria, es decir, un proceso de protección. Es así que la presepsina, con la denominación que ya les puse, es una de estas formas solubles de receptor del CD4. Y al final, cuando se empieza a desencadenar esta cascada, pues aumenta dentro de las primeras horas, ¿no? Habla de las primeras 2 horas posteriores a la infección y puede alcanzar inclusive un punto máximo en las primeras 3. Y ya en varias publicaciones, ya inclusive hay muchas revisiones sistemáticas de estos biomarcadores que vamos a hablar hoy en día. En el caso de él se asocia pues a un diagnóstico y pronóstico temprano. Es importante entender que la mayoría de las publicaciones que existen son de investigadores que han desarrollado los estudios en probablemente otros continentes con financiamiento para ver la utilidad clínica de estos biomarcadores, pero al ser emergentes, el comportamiento probablemente de ellos en poblaciones diferentes va a depender de los hallazgos de los estudios. Por eso es importante generar evidencia científica para tratar de comenzar a hacer más robusta la utilidad clínica de ellos. Y en la medida que existan más revisiones sistemáticas y que respalden su uso, obviamente generar más investigación en poblaciones más específicas ayudarán a su uso clínico posterior. Son biomarcadores en desarrollo y eso hay que entenderlo. Por ejemplo, una glucosa pues tiene muchísimos años en uso, ¿no? Ya nadie cuestiona el uso de la glucosa. Igual los biomarcadores emergentes pues tienen un periodo de vida en el cual la evidencia científica va a permitir que se incluya dentro de los algoritmos, dentro de las guías basadas en evidencia para su uso clínico. La presepsina es obviamente uno de ellos que está en este proceso y destaca por lo mismo de la manera como fisiológicamente interviene en una respuesta a través de una infección bacteriana en este caso, ¿no? Este biomarcador, al activarse, obviamente va a generar al final a promover la fagocitosis y sus niveles plasmáticos dependen de la intensidad de la respuesta innata. Hay que entender también que todos estos biomarcadores en líneas generales, mientras más agresiva sea la infección, vamos a tener valores más altos. Mientras sea una infección mucho más leve, los valores van a ser menores, es decir, son directamente proporcionales a la agresión de la infección. Y también hay ya algunas revisiones que comienzan a abordar sus concentraciones sobre su mortalidad en el paciente, como vamos a ver, por ejemplo, en el caso de la procalcitonina.
En el caso de la presepsina menciona que puede estar presente en individuos sanos no infectados, sin embargo sus niveles aumentan en las primeras fases de las infecciones bacterianas, ¿no? Que se correlacionan con la eficacia del tratamiento y el pronóstico. Es decir, pudieran haber valores muy bajos, ¿no? En pacientes normales, pero ya con los puntos de corte o los umbrales uno va a permitir definir el diagnóstico. Como también pasa, por ejemplo, con la procalcitonina, la presepsina tiene hay que tener cierta rigurosidad en su interpretación en pacientes que tienen probablemente alguna disminución de la tasa de filtración glomerular, como por ejemplo los pacientes que tienen una enfermedad renal o inclusive en pacientes recién nacidos, como vamos a ver con la procalcitonina. En los recién nacidos, por ejemplo, de muy bajo peso, la función renal se ve comprometida por esta prematuridad, ¿no? Por eso es importante entender que quizás los valores altos de presepsina se asocian a ellos y no realmente el que el paciente pueda tener una sepsis neonatal. En el caso de esta población específica hay que tener mucho cuidado en la interpretación de estos biomarcadores. En un estudio, por ejemplo, del 2019, demuestra que la sensibilidad y la especificidad para la presepsina de sepsis, ya digamos de manera global, fue del 94%, ¿no? Superiores a otros biomarcadores para exclusión de sepsis, ¿no? Al final vamos a hacer una revisión de algunas revisiones sistemáticas que ya existen. Otro estudio, por ejemplo, demostró que la presepsina es un biomarcador preciso para la identificación temprana de neonatos sépticos con un mayor riesgo de alteración rápida en las condiciones clínicas, ¿no? Hay que, como dije, hay que ver bien. En el caso de la procalcitonina ya hay una publicación que te relaciona los valores de procalcitonina en pacientes neonatos. Igualmente deben ya existir alguna publicación donde uno pueda ver una equivalencia, al menos dentro de las primeras 72 horas de nacido, para tratar de interpretar de la mejor forma este biomarcador, ¿no? Aumentó de forma progresiva en neonatos con shock séptico. Otro estudio también demuestra en este biomarcador muy superior, por ejemplo, para la diferenciación temprana de infecciones en pacientes traumatizados, ¿no? Los niveles plasmáticos dentro de los primeros 3 días de ingreso solo aumentaron en el grupo de trauma infectado, pero no en el que tenía un traumatismo probablemente estéril. Acá, comparado con otros biomarcadores, también se ve que tiene una mejor presencia a nivel de la curva roja. Por ejemplo, acá hay un estudio donde da algunos valores, ya algunos puntos de corte, para diferenciar entre una infección bacteriana poco probable, una posible infección bacteriana o una infección bacteriana de alto riesgo. Es decir, un paciente con valores menores a 200 va a tener poca probabilidad de tener una infección bacteriana. Es bueno destacar en esta parte, hablar de que todos los valores, las unidades de medida, va a depender del calibrador. Y cuando hablamos del calibrador, estamos hablando del patrón de medida, el que me va a definir cuál es su unidad, cuál es el valor. Y al ser biomarcadores emergentes, probablemente la industria diagnóstica en el mundo no se ha puesto de acuerdo para usar de repente un mismo biomarca, un mismo calibrador. Entonces, hay que tener cierta precaución al momento de interpretar guías clínicas, porque es importante ver con qué método lo hicieron, qué calibrador utilizaron. Hoy en día existen muchos marcadores, biomarcadores como la glucosa, colesterol, creatinina, hemoglobina glicada, etcétera, que ya han sido estandarizados, que han sido armonizados, que independientemente del lugar, independientemente del laboratorio, independientemente del continente y región, van a tener un mismo valor. Es decir, yo como médico voy a poder interpretarlos. Pero si el calibrador es diferente, es probable que esos resultados no sean interpretables de la misma forma. Por eso hay que tener bastante precaución al momento de interpretar algoritmos de guías de práctica clínica, porque lo primero que hay que ver es que si ese test, esa prueba, fue hecho con un calibrador que de repente es diferente al que yo proceso. Ese es un tema importante. Un tema importante también que se ve con estos biomarcadores es que si yo puedo iniciar o yo puedo suspender los antibióticos en base a los valores, ¿no? Entonces, acá un estudio habla de que los cambios en los valores de la presepsina pueden
ser un indicador apropiado para monitorizar la terapia con antibióticos. Esto está cambiando. En la medida que se generan más evidencias, va a permitir probablemente tomar la decisión correcta, pero una vez más, tenemos que entender que este es un proceso diagnóstico. El biomarcador solo no permitirá tomar decisiones, sino todo el contexto, la foto completa, el rompecabezas armado. Una ficha es una prueba de laboratorio, pero las otras fichas es todo lo demás, paciente, historia clínica, etc. Valores elevados de presepsina en plasma parecen predecir la gravedad de la sepsis y muerte, ¿no? En un metaanálisis, por ejemplo, del 2018, incluyó más de 1.000 pacientes, 1.500 pacientes, y se informó que los niveles en las primeras 24 horas fueron más altos comparados a los que no sobrevivieron. Entonces, este biomarcador emergente, que es novedoso, probablemente en base a los estudios revelan pues la utilidad que tendría por su alta sensibilidad y especificidad. Al final vamos a comenzar a ver algunas revisiones sistemáticas también en relación a este biomarcador. Bueno, la interleuquina 6, como ustedes recordarán, pues fue protagonista en el proceso de la pandemia. Hoy en día todavía muchas plataformas de emergencia manejan este biomarcador y que lo están usando todavía actualmente en algunos laboratorios, pero ya es un poco más antiguo. Es un biomarcador que ya fue descrito hace mucho tiempo por Kishimoto en los años 70, ¿no? Él inclusive descubrió y clonó la interleuquina, delineó las señales de señalización, sus vías de señalización de la interleuquina ya hace mucho tiempo. Esta es una citoquina pleiotrópica, es decir, va a probablemente estar presente en diferentes momentos. Acá, por ejemplo, se ve claramente cómo una infección viral por el virus, por el SARS-CoV-2, pues generó su incremento, y cómo este incremento de la interleuquina al general desencadena de manera efecto dominó otros fenómenos, inclusive llegando a la tormenta de citoquinas, ¿no? Tiene diferentes actividades biológicas. Desde el año 88 se la denomina así, contiene 212 aminoácidos, etcétera, y regula pues la respuesta inmunitaria, la respuesta de fase aguda, inclusive también involucrada en la hematopoiesis. Esta interleuquina se induce de forma rápida en el proceso de respuesta inflamatoria aguda, no como otras entidades, no necesariamente infecciosas, como estrés, traumatismo, lesiones, muertes cerebrales, etcétera. Entonces, hay que saber interpretar de manera adecuada una interleuquina para relacionarlo a la sepsis, más aún en pacientes que pudieran tener de repente otro proceso agudo y no necesariamente una infección, ¿no? Sin embargo, hay muchos estudios que lo han relacionado como un marcador de alarma, refieren en la etapa temprana de la sepsis, ¿no? Acá un estudio, diferentes revisiones que se han hecho, publicaciones en esta revisión sistemática, tratan de ver el comportamiento de la sensibilidad y la especificidad de este biomarcador. A ver, continuemos. Como bien dije, está relacionado al proceso de inflamación, ¿no? Transporta, dice, glóbulos blancos al sitio donde se produce el daño, ¿no? Ahí genera otra respuesta a nivel del efecto inflamatorio. Se generan otras citoquinas, al final otros factores de necrosis, en fin, y todo ello favorece el proceso inflamatorio. Ojo, en un sentido de protección, de tratar de controlar a la bacteria o al agresor, ¿no? La interleuquina, en un proceso agudo, ingresa al hígado a través de la sangre, induce una gran cantidad de proteínas también de fase aguda, como PCR, por ejemplo, amiloide sérico, entre otros. La inflamación aguda persistente se va a convertir en una inflamación crónica y hay que probablemente ahí diferenciarlo. También en general en sepsis hay que saber diferenciar que los biomarcadores pudieran algunos estar relacionados a procesos crónicos y no necesariamente a un proceso séptico reciente del paciente. Al final, la interleuquina es un regulador importante para la transformación de la inflamación en la fase aguda a la fase crónica. Hay que tener bastante criterio para interpretarlo. Aquí, por ejemplo, en esta publicación se realizó una revisión sistemática para estimar la precisión de la interleuquina en el diagnóstico de sepsis, ¿no? Concluyen que esta interleuquina pues es en una modalidad diagnóstica de alta precisión para identificar sepsis, por ejemplo, que teniendo una mayor sensibilidad en esta curva ROC para este estudio.
tenía cerca de una sensibilidad combinada del 80% y una especificidad del 85%. En esta también reciente publicación del e-journal de la IFCC, donde comparan pues diferentes biomarcadores en relación a la respuesta de pacientes COVID no vacunados, demuestra pues que la combinación de biomarcadores como PCR, interleuquina 6, ferritina E y la relación linfocito-PCR se pueden utilizar para predecir resultados adversos, inclusive en pacientes con enfermedad leve a moderada. Y aquí hacen pues un cruce de todos estos biomarcadores. Muy bien. Y por último, me he permitido dejar la procalcitonina porque quizás analizando un poco el contexto de todos los biomarcadores emergentes, podría decir que la procalcitonina es un biomarcador que está teniendo en la actualidad mayor número de publicaciones por su uso, y quizás con el tiempo sea, digamos, el biomarcador que lleve la delantera para su inclusión en futuros algoritmos. Ojo, esta es una opinión muy personal. Pero en base a la evidencia generada, y ustedes pueden hacerlo, poner simplemente en un meta buscador de web, de los que conozcan, el biomarcador y van a ver la cantidad de artículos que existen. Yo creo que la procalcitonina lleva la delantera en ese sentido. Y por fortuna, hace poco, en el 3 de mayo, si no me equivoco, la Asociación Americana de Química Clínica ha publicado en una de sus revistas una guía, un documento de consenso interesante por parte de sus expertos, donde orienta el uso clínico de la procalcitonina. Yo los invito a que lo descarguen, es gratuito, revísenlo, léanlo a profundidad, compréndanlo, y les va a servir muchísimo para tratar de entender de repente de una manera más amplia cómo va el avance en relación a este biomarcador. Y como ven, también no es un biomarcador reciente, esto fue descubierto ya en el año 84 por este autor. Sin embargo, ya la primera publicación más conocida es de un instituto en Francia en el año 93 por Assicot, ¿no? Donde encuentran que altas concentraciones de procalcitonina se ven en pacientes con infección y sepsis. Los invito a que lean este del ACC. Yo he tratado de resumir algunos puntos de esta guía, es mucho más amplia, hay otros puntos también que se abordan, pero he tratado de poner, como quien dice, lo más importante o lo destacado en base a mi percepción. Primero vamos a ver este debate si es que realmente sirve para iniciar o terminar los antibióticos en los pacientes que tienen sepsis, en población adulta y en población pediátrica. De la misma forma, si es que este biomarcador es predictor de mortalidad, insuficiencia respiratoria y shock en adultos y población pediátrica. Conocer qué factores de confusión pudieran existir para su interpretación, conocer algunas variables preanalíticas importantes que pudieran afectar sus resultados, y lo más importante, ver con qué frecuencia yo puedo dosar la procalcitonina y cuál probablemente sería ese punto de corte idóneo para decidir si inicio o termino el uso de antibióticos. La procalcitonina es secretada en algunas células, en unas células humanas en procesos de infección, pero de manera natural, de manera fisiológica en un paciente sano, vamos a suponer que ahorita yo estoy completamente sano, las células C de la tiroides van a tener la capacidad de transformar la procalcitonina en calcitonina, como está aquí. Esto de aquí, en esta estructura histológica de la tiroides, es calcitonina. Pero solamente esta calcitonina se produce a raíz de que en la célula tiroidea la procalcitonina, mediante un gen codificado, que es el gen CALC1, permite transformar de manera fisiológica o metaboliza la procalcitonina en calcitonina, de tal manera que la calcitonina se acumula en estas células. Pero muchas células del cuerpo, como por ejemplo los adipocitos, fibroblastos y otras, no tienen este gen, no entienden este gen. Y si hay algún tipo de agresión, como lipopolisacáridos, interleuquinas, factores de necrosis tumoral, interferón gamma,
ya sea por una respuesta que se está dando, una infección, vamos a decir una sepsis en los pacientes, inclusive infecciones virales, en este caso, digamos, pueden generar un incremento, menciona acá, de la procalcitonina, porque estas células tienen una incapacidad de metabolizar la calcitonina. ¿Por qué no tienen este gen? Entonces, en condiciones normales, un paciente tiene valores indetectables de procalcitonina, pero en pacientes que tienen una infección bacteriana, va a comenzar a incrementarse valores muy altos de procalcitonina, porque las otras células del organismo tienen una incapacidad para su metabolismo. Y hablamos ya, por ejemplo, de adipocitos, fibroblastos, no tienen esa capacidad, de tal manera que al final simplemente la procalcitonina se incrementa. La procalcitonina en realidad es una glicoproteína que no tiene una actividad hormonal y se expresa de manera neuroendocrina en la célula C de la glándula tiroidea, pulmón y páncreas. Pero existe escasa procalcitonina en la sangre en un cuerpo sano. Sin embargo, si hubiera un proceso bacteriano, como una sepsis por una infección bacteriana, sus valores van a comenzar a incrementarse. Aquí, por ejemplo, en 2 estudios publicados, dice que en humanos sanos los niveles son indetectables, menos de 0.1 nanogramo por mililitro, pero infecciones graves, bacterianas, fúngicas, por parásitos, etcétera, pueden llevar a tener valores mayores a 100, por ejemplo. Aunque su acción biológica es desconocida, en general la mayoría también de estudios concuerdan de que es como un mediador inflamatorio, ¿no? Por lo mismo que va a responder en relación a esa agresión. La síntesis extratiroidea, que es la tradicional, digamos, para que se transforme en calcitonina, ocurre en el hígado, el páncreas, el riñón, el pulmón, el intestino y dentro de los leucocitos, ¿no? Sin embargo, su síntesis se suprime en estos tejidos en ausencia de infección bacteriana. Por el contrario, citoquinas que se liberan después de una infección viral, por ejemplo, conducen a una regulación negativa. Acá pasa algo bien interesante. El incremento de citoquinas pueden afectar de manera negativa la activación de la producción de procalcitonina. De ahí es que la mayoría de estudios coinciden en que la procalcitonina también te ayuda a diferenciar si un proceso séptico, por ejemplo, está asociado a bacterias o virus, ¿no? Sus niveles no se modifican o tienen un aumento muy moderado a estímulos virales. Si tenemos un paciente muy comprometido, probablemente con un cuadro clínico florido y tenemos valores de procalcitonina muy disminuidas, probablemente los procesos sean respiratorios. Por ejemplo, en la mañana estábamos viendo cómo ya las infecciones respiratorias en Chile están colapsando el número de camas UCI pediátricas por estos brotes epidémicos y ya probablemente quizás endémicos de influenza, sistema respiratorio, entre otros, ¿no? Más aún en la posibilidad de tener un combo con SARS-CoV-2. Entonces, quizás en estos pacientes probablemente la procalcitonina se encuentre en valores bajos y hay un gran compromiso respiratorio y orgánico en los pacientes y ayudaría justo a discriminar la posibilidad de estas infecciones, digamos, en pacientes con condiciones no bacterianas. En relación a su vida media, se observa que se tiene un pico casi a las 12 horas y a las 24 horas comienza a tener un descenso, ¿no? Dentro de su vida media comparado con otros biomarcadores. El aumento y su producción se correlaciona con la gravedad de la enfermedad. Como mencioné, la mayoría de estos biomarcadores están directamente proporcional a su incremento a la gravedad de la infección. Y lo que tenemos que evitar justo es que el paciente llegue a condiciones de shock, a condiciones ya de disfunción multiorgánica, donde probablemente el uso de agentes vasopresores, unidad de cuidados intensivos, ventilación, pues va a ser más grave, ¿no? Y los estudios demuestran que pacientes con shock séptico y septicemia grave pues van a tener un gran incremento de procalcitonina si es ocasionado por un proceso bacteriano. Entonces, como un mensaje clave, digamos que este biomarcador en especial permitiría distinguir las infecciones bacterianas de las virales.
Dentro de los factores preanalíticos más destacados mencionan que el suero o plasma de sangre venosa, de sangre entera, es racional para poder tomar sus muestras. Sin embargo, hoy en día, a raíz de tratar de entender un poco más la oportunidad del diagnóstico, se están evaluando ya nuevas metodologías con plataformas POC de cabecera del paciente con sangre capilar. Esto todavía está en estudio, quizás ya existan algunos TEs que se estén utilizando de esta perspectiva, pero aún acá todavía esta guía menciona que están en desarrollo. Afortunadamente, una muestra tomada puede estar sin alteración de la procalcitonina hasta por 24 horas, ¿no? Su estabilidad no se va a alterar. Sin embargo, ya almacenado a 4 grados centígrados puede ser estable hasta por 5 días y más de 2 semanas a menos 20, ¿ya? Hablan inclusive de 3 ciclos de congelación, descongelación, no va a afectar sus niveles de este biomarcador. Sobre la otra pregunta que mencionábamos, el tema de que si podemos o no decidir el inicio, digamos, de antibiótico en un paciente con sepsis, y pues la respuesta es no. No hay al día de hoy un consenso que me permita definir que por algún tipo de nivel de procalcitonina yo deba de tomar la decisión de iniciar el antibiótico. Como mencioné, es parte del proceso diagnóstico. En pacientes ingresados a UCI se debe de utilizar la procalcitonina para reducir la duración del antibiótico. Eso sí me va a servir. Pero esto va a depender del antibiótico que yo utilice. Recuerden que los antibióticos tienen que usarse por un tiempo determinado, no que lo inicio hoy día y mañana lo retiro, no. Son medicamentos que tienen por protocolo un tiempo determinado. Sin embargo, eso va a depender mucho de los valores basales con los que ingresa el paciente de procalcitonina, y uno va viendo su evolución en base a sus controles y llegará un momento en que decide de repente ya discontinuar el tratamiento, ya cumplido el protocolo y el paciente probablemente teniendo una mejoría. Los datos no respaldan el uso de procalcitonina para guiar el inicio, o sea, no es que yo tengo ya e inmediatamente inicio antibiótico, no es así. Hay una variación significativa de los algoritmos, y este tema de variación de algoritmos vamos a comenzar a entenderlo un poco más adelante. Y como les mencioné, igual en la presepsina, en los pacientes pediátricos, en los pacientes recién nacidos, en los neonatos, hay que tener cierta precaución, ¿ya? Igual aquí recomiendan, obviamente, el cese seguro de los antibióticos en recién nacidos y pediátricos, pero hay que tener presente lo que les mencionaba, el tema de sus valores. Y miren, un recién nacido, por ejemplo, que tiene de 18 a 36 horas, tiene valores por encima de 0.5 de procalcitonina, inclusive llegar hasta 10, que esto en un paciente normal sería sepsis. Y después de las 72 horas, los valores otra vez se normalizan. Es decir, ni bien nace, hay un incremento que vuelve a llegar a valores normales hasta las 72 horas. Estos son valores que hay que tener presentes. Si obviamente es un paciente que tiene, no sé, pues de 6 a 12 horas y está en 50, definitivamente pues tiene sepsis, ¿no? Tiene una sepsis neonatal, porque ya superó ese valor que se encuentra en neonatos normales, ¿ya? Y ahí, acá destaco, y ojo, resalto, que este estudio realizado en esta revista utiliza pues claramente la referencia en este ensayo que han realizado. De la guía de la ICC pueden entrar al enlace 97 y ver qué método utilizaron para definir este punto de corte. Porque, ojo, estos valores se obtuvieron con este marcador, con este calibrador. Entonces no hay un consenso sobre los puntos de corte o las tasas de eliminación para guiar la duración, hay que tener presente. Lo idóneo que sería que yo en mi población pediátrica, neonatal en mi hospital, con mi método pueda hacer rápidamente de repente un estudio de valores de referencia en ellos. Y miren, una realidad latinoamericana, una realidad que nos golpea es que quizás la mayoría de los hospitales, bueno, no vamos a decir la mayoría, vamos a decir un gran número, a veces no trabaja de manera articulada con los comités del uso de antimicrobianos. A veces tampoco hay la buena costumbre de tener ya
al detalle el mapa microbiológico en cada establecimiento. Y si trabajamos de manera divorciada, laboratorio, el comité, los clínicos, quizás el uso de los biomarcadores como esta procalcitonina, que ojo, no es barata, pues quizás no se haga un correcto uso del test. Por eso es importante que se deba articular. Yo creo que si en sus establecimientos utilizan procalcitonina, es una oportunidad para que puedan articular con el comité de uso de antibióticos, con los clínicos y darle el mejor uso a la prueba. Ver cómo se comporta su método en base a su realidad con sus pacientes y hacer un mejor uso del test. Por eso hablan de programas de administración de antimicrobianos, deben de implementarse obviamente de una manera estratégica para tomar decisiones clínicas en conjunto, ¿no? Y acá el laboratorio es protagonista, pues. El laboratorio es parte del escenario, ¿no? Y eso hay que tenerlo presente. Por ejemplo, en este estudio establecen, pues, en base a algunos valores, de acuerdo al test que han utilizado, cuando ya hay una gran posibilidad de recomendar, una recomendación fuerte para el uso de antibióticos y cómo algunos valores, pues, desaconsejan completamente su uso, ¿no? Si alguien quiere ampliar, este estudio es del 2017, podrían verlo. Y es importante armar estos algoritmos dentro de sus establecimientos para el mejor uso de esta prueba, ¿ya? Es una recomendación. Y como ya hemos visto, ¿se asocia o no se asocia los valores altos de procalcitonina a mortalidad? Y sí, definitivamente, yo diría que la mayoría de los biomarcadores emergentes asociados a sepsis con valores muy altos está directamente relacionado a la mortalidad de los pacientes. Aumentan con su gravedad, aumentan la posibilidad de muerte en los próximos 28 a 30 días, por ejemplo, en este estudio, ¿no? Ellos demuestran de que los valores altos se asocian a la gravedad, lamentablemente, en los pacientes. Y lo mismo pasa con pacientes pediátricos, ¿no? Sugiere un peor resultado en pacientes pediátricos con sepsis grave o shock séptico. Y su mortalidad, pues, durante la estancia en UCI. Y otro gran tema es el umbral, es decir, cuál es ese valor que yo debería tener para comenzar a desescalar un antibiótico o tomar acciones, ¿no? Creo que ya están levantando la mano. Termino y ya comenzamos a contestar las preguntas. En realidad los umbrales aún no están definidos. Y es muy lógico porque los umbrales va a depender mucho también de la armonización de los calibradores. Por ejemplo, a nivel mundial sabemos que un valor mayor o igual a 126 en 2 días diferentes o en 2 tomas diferentes en un paciente, quizás sea diabetes, 126 miligramos por decilitro. Y es que a nivel mundial quizás usamos el mismo calibrador para la glucosa. Eso no podemos decir aún con la procalcitonina. Es por eso que no podríamos quizás establecer valores definitivos para tomar decisiones, ¿no? Estos umbrales de decisión para uso, suspensión de antimicrobianos van a variar y también se toman en el escenario de cada paciente, es decir, es individualizado. Por eso acá interviene una vez más la parte del proceso diagnóstico en el contexto clínico del paciente. No hay un punto de corte para poder también yo predecir mortalidad. Sé que hay valores altos, pero uno puede decir, si tiene más de 500 va a morir. No, eso es imposible. Aún no. ¿No? Eso no lo evidencian en este momento, pero quizás en un futuro, quizás ello vaya revirtiéndose. No se recomienda la medición de rutina de procalcitonina para predecir mortalidad. Si un paciente, suponiendo, llega a la emergencia con valores muy altos, 100, 200, y yo inicio obviamente todas las intervenciones y de repente en unos 3, 4 días los valores están en 50, debería de inferir que el paciente está mejorando. Pero si los valores se incrementan, debería de inferir que el paciente no está mejorando con el tratamiento que le estoy brindando. Entonces va a depender mucho los criterios de cada paciente para que yo pueda tomar decisiones, ¿no? Y esto obviamente lo manejan los médicos al momento de tratar la sepsis. Y como mencioné, también hay algunos factores de confusión que pudieran tener a veces errores de interpretación y mencionan que traumatismos, cirugías, shock y disfunción renal pueden ser algunos parámetros que generen algún tipo de confusión al momento de interpretar y ahí entran obviamente procesos inflamatorios agudos no infecciosos, no sépticos. Entonces en estos pacientes hay que evaluar bien los antecedentes patológicos,
ver las preexistencias y de acuerdo a eso uno pudiera tomar las mejores decisiones para no cometer errores. Acá, por ejemplo, en este estudio me llamó mucho la atención, establecen un valor, por ejemplo, mayor de 1.2 nanogramos por mililitro, fue evidencia de infección bacteriana y sustento, por ejemplo, para este hospital o para este centro inicial antibiótico, ¿no? Con una sensibilidad casi del 80%, inclusive encontraron valores promedio de procalcitonina por tipo de bacterias, ¿no? Un estudio muy particular, muy interesante. Si están interesados, pudieran también tratar de hacerlo en sus establecimientos. Al final, la guía establece que es más probable que se obtengan mejores resultados en la implementación de la procalcitonina cuando se use de manera conjunta con estos programas de administración de antibióticos, cuando se usa con algoritmos interpretativos institucionales, donde el laboratorio es protagonista para que de manera articulada, de manera interdisciplinaria, lo decidan con sus colegas. Y cuando se usa con herramientas de apoyo para la toma de decisiones, es decir, no solamente el medio marcador, sino el rompecabezas completo con todas las fichitas. Al final, este esfuerzo interdisciplinario entre profesionales de laboratorio, farmacéuticos y médicos tratantes van a ayudar hacia un mejor uso de la procalcitonina. Y bueno, ya para terminar, tenemos algunas revisiones sistemáticas, como sabemos, en la pirámide de la evidencia, desde las opiniones de expertos, que es lo último, es decir, el experto que es el que sabe más de lo que sabe menos, casi poco o nada es su opinión, porque en la pirámide de la evidencia científica, en la cúspide están las revisiones sistemáticas y metaanálisis. Entonces trato de traerles algunas muy rápidas, por ejemplo, este metaanálisis proporciona evidencia de que la precisión diagnóstica de la procalcitonina y la presepsina en la detección de infecciones fue similar y que ambas son útiles para el diagnóstico temprano de sepsis. Esta es una revisión del año 2019. Otro, por ejemplo, hecho en UCI, demuestra que a nivel de la procalcitonina, una mejor supervivencia y una menor duración del tratamiento antibiótico cuando se monitoriza con este biomarcador. Hay otro estudio, otra revisión sistemática, donde demuestra que la presepsina es un biomarcador prometedor, por ejemplo, que puede expresar la gravedad en pacientes con COVID. Otra revisión sistemática y metaanálisis, donde habla de que la presepsina tiene mayor sensibilidad y precisión diagnóstica, por ejemplo, si lo comparamos con procalcitonina y PCR, ¿no? El número de estudios al final dice que fue pequeño, pero heterogéneos. Hay que también interpretar bien un metaanálisis. Es toda una metodología. En la mañana encontré esta revisión sistemática también en JAMA, Pediatrics. Habla de que la presexina parece ser un biomarcador preciso de la sepsis de inicio temprano y debe estudiarse en ensayos clínicos para reducir la exposición temprana a los antibióticos, ¿no? En esta revisión de 2 estudios en 828 recién nacidos, mostró pues que este biomarcador tenía una alta sensibilidad y especificidad. Muy bien. En líneas generales, a pesar que se ha avanzado, obviamente, de manera rápida con procesos clínicos de reanimación, la sepsis hasta el día de hoy sigue siendo una causa importante de mortalidad en el mundo, ¿no? Que golpea más, en definitiva, a los países de bajos y medianos ingresos. Por eso es importante continuar investigando, más aún con biomarcadores emergentes en el contexto clínico, en nuestra población. Muchos de estos estudios son europeos, americanos, asiáticos, y necesitamos tener evidencia científica con nuestra data, con nuestros pacientes, ¿no? Eso va a ayudar, en definitiva, a la toma de decisiones. Ahora, cuando ya valoramos, digamos, clínicamente la sepsis, hay 3 criterios de poder definir rápidamente si un paciente puede tener o no sepsis. Por muchos años están los criterios SOFA, están los criterios SIRS y están los criterios QIT-SOFA, que aunque últimamente se están desestimando. Pero en líneas generales, por ejemplo, en este algoritmo SOFA, el único biomarcador que vemos es el lactato, que es parte de los gases arteriales, cuando tomamos a estos pacientes de manera rápida para ver cómo está funcionando, ¿no? Su homeostasia. Pero es probable que en un futuro los biomarcadores, en especial aquellos que tienen mayor evidencia, se comiencen a incorporar también en estos algoritmos, como en este estudio, ya la combinación de procalcitonina con QIT-SOFA para predecir la mortalidad y sepsis en pacientes, ¿no?
ellos encuentran pues que una modificación de esta puntuación del quit-SOFA, agregando procalcitonina, podría mejorar en gran medida el problema de sensibilidad y subóptima del quit-SOFA y puede servir como una herramienta de detección rápida para la identificación temprana de sepsis. Es decir, es muy probable que en un futuro, probablemente, estos biomarcadores emergentes para el diagnóstico precoz de sepsis se incorporen o sean parte del engranaje de los algoritmos que actualmente necesitamos. Y una vez más, esta imagen que ya le hemos discutido, es importante entender cómo en un futuro los biomarcadores van a comenzar a ser parte del contexto clínico para tratar de evaluar en pacientes de manera oportuna con presepsis y con sus valores tomar decisiones si ya tiene sepsis, cómo se puede utilizar de la mejor forma y si tiene posepsis, pues en definitiva para el desescalamiento del biomarcador. Muy bien, muchísimas gracias. En realidad ha sido un honor para mí compartir esta tarde con toda Latam sobre este biomarcador y bueno, agradezco a Mirna por la invitación y doy paso a las preguntas. Muchas gracias. Muy bien, Doc. Muchísimas gracias a usted, más bien por una amplia, digamos, abordaje de esta información. Y efectivamente tenemos unas cuantas preguntas, de hecho, bastante interesantes. Paso a leerle la primera, que nos llega de parte de Joel Sánchez Garduño, y nos dice, buena tarde, doctor. Un gusto ver su interés en este tema tan importante. Y nos pregunta, o le pregunta, mejor dicho, como presidente de la ALAPAC, ¿tienen algún plan para actualizar lineamientos de uso de los marcadores en sepsis que sea de aplicación latinoamericana? Sería muy importante que nuestra región, liderada por la ALAPAC, cuente con su experiencia propia. Un saludo desde México, de un colega patólogo clínico. Muchísimas gracias, Joel Sánchez, por tu pregunta. En realidad, para los que no conocen, la ALAPAC es el acrónimo de la Asociación Latinoamericana de Patología Clínica y Medicina de Laboratorio. ALAPAC es una institución que se gestó en los años 74 en Yucatán, México, y la primera reunión de ALAPAC se dio aquí en Perú, en Lima, en el año 76. De ahí, conforme han pasado los años, se ha ido realizando eventos donde se congregan las sociedades médicas, donde se congregan los profesionales de laboratorio para analizar diferentes tópicos y se ha hecho de manera rutinaria cada 2 años. Por ejemplo, el próximo ALAPAC 2024 va a ser aquí en Lima, en Perú, y yo tengo el honor de presidirlo. Actualmente soy su presidente. Y efectivamente, lo que mencionas es muy correcto. Actualmente la junta que existe en ALAPAC, y nos vamos a reunir ahora en el Congreso de Brasil en septiembre, vamos a tener una reunión donde vamos a comenzar a definir probablemente un plan estratégico a corto y mediano plazo, y comenzaremos a generar consensos latinoamericanos que sirvan para su uso a nivel de las sociedades médicas y las diferentes entidades gubernamentales, es decir, un consenso sesudo, resumido, donde se discutan temas, y esto pueda servir para que de repente los ministerios de salud acojan un consenso de este nivel. En definitiva, es un desafío, es un plan a trabajar, y yo me comprometo al menos hasta el próximo año, que es el periodo en el cual voy a estar, para generar al menos 1 o 2 consensos, y creo que la sepsis podría ser uno de ellos. Bien, muchas gracias, doctor, y muchas gracias a doctor Joel por haber hecho su pregunta. Ahora pasamos con Mari Araúz, quien nos comenta, basado en que estos biomarcadores son predictivos de sepsis e infección bacteriana o viral, ¿cuál de ellas recomendaría como primera opción para evitar el paciente llegue a choque séptico? Como mencioné, desde que llegue el paciente a la emergencia, probablemente si yo como médico tratante clínicamente diagnostico sepsis, tengo que iniciar el abordaje terapéutico y no voy a esperar de repente un biomarcador. Más aún si ya no hay tiempo para tratar de mejorar la sobrevida de este paciente. Sin embargo, eso va a depender de cada uno de ellos y de cuáles sean el puntaje que yo obtenga. Por ejemplo, en quit-SOFA
hay que obtener, en el puntaje SOFA hay que obtener parámetros hepáticos, parámetros hematológicos, ver la coagulación, ver enzimas hepáticas, ver el estudio, el estado mental, GLAGO, etcétera, y eso toma un tiempo. Entonces, estos biomarcadores, cada uno de ellos en el sentido de que el paciente lo meritúe para tomar decisiones, para ver cómo está llegando ese paciente, uno pudiera probablemente comenzar a decidirlo. ¿Cuál? Probablemente eso va a depender de la plataforma que ustedes tengan y la posibilidad de que puedan tratar de articularlo o integrarlo dentro de su comité. Yo creo que una manera muy saludable es trabajarlo esto de manera interdisciplinaria con estos protagonistas dentro del establecimiento y tomar las decisiones. Laboratorio, a pesar que es el dueño de la implementación de las pruebas, depende mucho también de los usuarios que desean, ¿no? Y eso va a depender también de las plataformas. Como dije, son biomarcadores emergentes, quizás quien lleva el avance o el liderazgo de los estudios, y lo pueden ver en cualquier buscador, es la procalcitonina, pero también la presepsina y otros biomarcadores emergentes articulan muy bien, y eso va a depender de cómo ustedes quieran implementarlo, y también esto está asociado a costos, entonces es todo un análisis completo, ¿no? Bien, ahora de hecho pasamos con Arturo Chávez, quien nos pregunta cómo se correlacionan los niveles de procalcitonina con la presencia de metástasis en pacientes con cáncer. ¿Existen ciertos patógenos que no inducen un aumento en los niveles de procalcitonina durante una infección? Muy bien, gracias Arturo por tu pregunta. Sobre la primera, en esta guía, por ejemplo, que he podido leer, no he encontrado referencias en relación a estudios que evalúan puntualmente esa pregunta. Sería cuestión de investigar un poco. Ojo que hay que discriminar bien procesos agudos de procesos crónicos, ¿no? Como dije, hay que evitar esos factores de confusión. La indicación de procalcitonina en este momento no es para discriminar cáncer o ver metástasis, por ejemplo, ¿no? Hoy en día se ve para definir si la sepsis es bacteriana y si los valores pueden estar asociados a una mayor gravedad. ¿Cuál era la segunda pregunta, perdón? Si hay algunas bacterias que pudieran Exacto. tampoco lo define esta guía, que es una revisión de expertos, no mencionan que alguna bacteria probablemente no la incremente. Pero, como dije, a pesar que yo pueda tener procalcitonina, por ejemplo, negativa ante un patógeno que no produce un incremento, y si el paciente tiene criterios de sepsis, pues tenemos que iniciar tratamiento, ¿no? Bien, doctor. Ahora vamos con la siguiente pregunta que viene de parte de Carlos Narváez y nos dice, ¿la dosificación de los biomarcadores emergentes también deberían estar en concordancia con los hemocultivos para iniciar o continuar la terapia con antibióticos? Y nos agradece por la respuesta. Muy bien, Carlos. En realidad hay varios estudios que han comenzado a relacionar si los valores de procalcitonina estaban altos y se tenían hemocultivos positivos altos. Hay estudios que lo relacionan y sí hay una concordancia. Pero acuérdate que acá el objetivo de obtener valores de estos biomarcadores es para el diagnóstico precoz de sepsis. Un biomarcador, como sabemos, pues toma un hemocultivo, toma un tiempo. Eso pudiera servir después para correlacionar de repente los valores, como en ese estudio, que tienen con los gérmenes que se encuentran de repente dentro de su mapa microbiológico y ver cómo se comportan ellos, ¿no? Pero en líneas generales sí hay estudios que demuestran que las concentraciones altas de procalcitonina se asocian a veces a hemocultivos positivos. Ahora, también hay que entender que si tenemos una microbiología tradicional, hay muchos gérmenes que no van a crecer. Acuérdense nomás la clasificación de gérmenes fastidiosos para su aislamiento dentro de la guía del CLSI. Si tenemos una plataforma, por ejemplo, con la Malditov, probablemente que sí sepamos que hay una bacteria. Si tenemos algún tipo de panel por biología molecular, también ayudaría de repente estos paneles múltiplex de enfermedades digestivas, respiratorias, del sistema nervioso, determinarían la presencia, ¿no? Y sí, probablemente sí. Bien, doctor, aquí también le hago llegar, bueno, por de parte del Everton Ortiz, las felicitaciones y agradece por su presentación.
Asimismo, alguien pues que no está identificado exactamente con nombre, pero el saludo nos viene del Hospital de Emergencia Vitarte, acá en Lima, pues le manda sus saludos. Y pues asimismo pasamos a leer las siguientes preguntas de Jorge Manuel Leiva Veraún. Y nos dice, marcadores versus hemocultivos. ¿Algún comentario al respecto, por favor? Sí, es lo que ya mencioné, ¿no? Como le dije, los valores de procalcitonina, por ejemplo, se ve asociado a hemocultivos positivos. Hay varias publicaciones que lo mencionan. Sí hay una concordancia, ¿no? Gracias, Leverton, por los saludos. Después hay otra pregunta, dice, ¿sabe usted si se está desarrollando algún biomarcador de sepsis por agentes micóticos? Bueno, hay marcadores que permiten definir de repente la presencia de algún hongo en especial, ¿no? Pero tradicionalmente las secreciones permiten aislar de repente gérmenes asociados o hongos, ¿no? Cándida o no cándida, en fin, dependiendo del mapa microbiológico de cada establecimiento de salud. Pero también, como revisé, la procalcitonina también se asocia a valores altos de infecciones micóticas, más aún si son sistémicos. Bien, doctor, muchísimas gracias. Acá de parte de Jovec Bustamante nos comenta si existe alguna recomendación especial en el dosaje de la interleuquina 6, teniendo en cuenta que su concentración en sangre es mínima y es una proteína muy lábil. Para el dosaje en realidad no, bueno, en realidad desde la perspectiva de sepsis, si un paciente tiene sepsis, este biomarcador va a estar elevado. ¿Alguna consideración especial en relación a su estabilidad para dosaje? La verdad que no he ahondado un poco en el tema. Hay algunos que son lábiles, no sé en realidad si este biomarcador lo sea, habría que ahondar un poco más en las variables preanalíticas del mismo, ¿no? Bien, bueno, muchísimas gracias, doctor. Hasta ahora lo que suma por acá son mensajes de felicitaciones y agradecimientos, y pues indicando que ha sido una excelente ponencia. Y pues siendo así, les comento a todos, por supuesto, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta noche. Además, comentarles, ya tendrían, en la última lámina está la información acerca del doctor Luis Figueroa. También pueden escribirme si requieren de la grabación de esta presentación. Asimismo, si desean, quizás la próxima semana estaré recibiendo solicitudes de constancias de asistencia a esta conferencia y por el chat les dejaré el correo al cual deberán escribir. De nuevo, muchísimas gracias, doctor. Nos complace haberlos tenido acá presentando un tema muy interesante y que a menudo no exactamente se aborda. Espero que haya sido provechoso para los más de 150, 180 personas que estuvieron en esta noche acompañándonos. Y pues agradecidos y además invitarlos a una nueva sesión que próximamente podría estarse dando. Veamos cuál sería el otro tema, el cual podemos estar aquí haciéndoles llegar. Y pues nada, les estaré escribiendo entonces en la casilla del chat mi correo en el cual podrán contactarme para realizar pues la petición en la próxima semana, eso sí, y de acuerdo a la asistencia que tuvieron registrada, si requieren de alguna constancia para pues tenerla en sus documentaciones. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, gracias por la invitación. Que estén muy bien.